Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo lo que pasó en Valencia a finales de octubre de 2024. Una verdadera tragedia. Sí, una situación terrible. Tenemos mucho material sobre la mesa. Informes del tiempo, análisis de impacto, testimonios, bueno, de todo un poco. Datos de satélite, noticias, estudios. Efectivamente. Y la idea es no quedarnos solo en contar los hechos, sino intentar entender de verdad cómo pudo pasar algo así, por qué fue tan grave. ¿Y qué lecciones podemos sacar? Claro. ¿Qué nos dicen estos análisis para que no vuelva a ocurrir? O al menos no con esta virulencia. Exacto. Y la palabra clave que sonó por todas partes fue Dana. Depresión aislada en niveles altos. La famosa gota fría, aunque el término técnico es Dana. Explícalo un poco, para quien no lo tenga tan claro. Pues a ver, de forma sencilla, imagínate una bolsa de aire muy frío en las capas altas de la atmósfera que se separa de la corriente principal, del chorro polar. Se queda como aislada. Eso es. Y se sitúa sobre una masa de aire mucho más cálido y húmedo que tenemos cerca de la superficie, sobre todo en el Mediterráneo en otoño. Vale, y esto, bueno, ha pasado otras veces en Valencia, ¿no? Las danas no son nuevas allí. Para nada. Forman parte del clima mediterráneo. Pero esta, la de octubre de 2024, tuvo unas características que la hicieron excepcional. Devastadora. Sí, todos los informes coinciden en eso. Fue diferente. ¿Qué la hizo tan brutal? Porque parece que se juntaron varias cosas. Exacto. Fue como una tormenta perfecta, nunca mejor dicho. Por un lado, el combustible. Piensa que el mar Mediterráneo llevaba meses acumulando un calor tremendo. El verano de 2024 fue de récord, ¿verdad? Sí. Temperaturas altísimas en Baleares, por ejemplo, más de 32 grados. Y frente a la costa de Valencia, el agua estaba como 1 grado por encima de lo normal para finales de octubre. 1 grado parece poco, pero... Pero es muchísima energía extra. Más calor significa más evaporación, más humedad en el aire. Y esa humedad es, vamos, la gasolina para las tormentas. Entendido. El mar estaba preparado. ¿Y la dana en sí? ¿Qué tenía de especial? Pues era relativamente grande, unos 200 kilómetros de diámetro más o menos. Y sobre todo se quedó muy quieta, muy estática. ¿No se movía? Apenas. Se quedó prácticamente fija sobre la misma zona durante horas y horas. El día 29 calculan que más de 12 horas estuvo ahí, machacando. ¿12 horas? Y eso dio lugar a lo que llamamos un tren convectivo. Suena a película de acción. ¿Qué es eso? Pues imagínatelo como una cadena de montaje pero de tormentas. Se forma una tormenta muy fuerte, descarga una barbaridad de agua ¿Vale? y la propia dinámica de esa tormenta, los vientos que genera, ayudan a que se forme otra justo detrás, que sigue exactamente la misma trayectoria. O sea, una tormenta detrás de otra en el mismo sitio. Exacto. Una procesión de tormentas descargando sin parar sobre un área muy concreta durante muchísimo tiempo. Por eso las cantidades de lluvia fueron tan bestiales. Es que las cifras cuesta creerlas. Octubre ya fue el más lluvioso de la historia en la península, pero allí, en la zona cero, Sí, fue increíble. En Turís, por ejemplo, se recogieron más de 770 litros por metro cuadrado en 24 horas. 770. una locura. Y hubo un momento, una hora, en que cayeron 185 litros. En una sola hora. Eso es un récord absoluto en España. Es difícil imaginar lo que es eso. Imposible. Y no fue solo la lluvia, ¿verdad? También hubo viento. Sí, AMT, la Agencia Estatal de Meteorología, confirmó hasta 11 tornados. 11. Uno de ellos muy fuerte en Alginet, con rachas que se estiman cerca de los 200 kilómetros por hora. 200. Sí, ese tornado derribó 35 torres de alta tensión. Imagínate la fuerza. El viento también contribuyó mucho al caos y la destrucción. Y claro, ante todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tuvo que ver el cambio climático? Las fuentes que hemos consultado parecen apuntar en una dirección, ¿no? Sí, hay bastante consenso científico al respecto. Organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial o los estudios rápidos de atribución que se hacen ahora. Esos que calculan la influencia del calentamiento. Esos mismos indican que el cambio climático está haciendo que estos fenómenos extremos sean más probables y, sobre todo, más intensos. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos del mar, un planeta más cálido significa océanos más cálidos. Y un mar más caliente evapora más agua. Hay más humedad disponible en la atmósfera. Más combustible. Exacto. Más energía para estos sistemas.
Para esta dana en concreto, un estudio estimó que las lluvias fueron un 12% más intensas de lo que habrían sido sin el calentamiento global que ya tenemos. ¿Cuánto hemos calentado ya? Estamos en unos 1,3 grados por encima de los niveles preindustriales, y ese mismo estudio decía que un evento así es ahora el doble de probable que antes. O sea, no es que el cambio climático cause la dana directamente. No, danas siempre ha habido, pero el cambio climático las potencia, las hace más fuertes, con más capacidad de soltar agua. Y esto encaja con lo que estamos viendo en otros sitios, ¿eh? Grecia, Libia, Brasil, eventos extremos de lluvia cada vez más frecuentes. Entendido. Es un factor clave. Bueno, vayamos a la cronología, al día 29 de octubre. Porque aquí es donde la meteorología brutal choca con la vida de la gente y con la gestión de la emergencia. Sí, ese día es clave. Hay que decir que AEMET llevaba días avisando. Sí, eso consta en los informes. Emitieron avisos especiales, cada vez más precisos, más alarmantes. La madrugada del 29 ya estábamos en alerta naranja. Y a las 7:30 de la mañana, Temprano. sí, activaron la alerta roja para el litoral sur de Valencia. Nivel rojo es riesgo extremo. Hablaban de más de 90 litros por hora. Ya se habían suspendido clases en muchos pueblos, en la universidad. Y la Confederación Hidrográfica del Júcar, la CJJ, que controla los ríos. También estaba informando de niveles altos de posibles desbordamientos. La previsión inicial era mantener la alerta roja hasta las 6 de la tarde. Pero las lluvias más gordas, al principio, cayeron más hacia el interior, ¿no? En la zona de Util. Sí, ahí el río Magre se desbordó pronto por la mañana. Hay testimonios muy duros de cómo el agua arrasó negocios, farmacias. Por suerte, el instituto estaba vacío porque no había clase. Mientras en la costa, la gente quizás no percibía todavía ese peligro inminente. Claro, porque allí todavía no llovía tanto. Y aquí entra otro factor crítico, la gestión de los cauces y los embalses. El embalse de Forata, que estaba casi seco por la sequía, Sí, veníamos de mucha sequía. pues empezó a llenarse a una velocidad de vértigo. En unas pocas horas, entre las 11 y las 3 de la tarde, pasó de estar vacío a tener el 30% de su capacidad. ¡Qué barbaridad! Hubo momentos de muchísima tensión. Se temía que el agua pudiera pasar por encima de la presa, lo que se llama desbordamiento por coronación. Eso habría sido catastrófico para los 19 pueblos que hay aguas abajo. ¿Y qué se hizo? Pues se tuvieron que hacer desembalses controlados para aliviar presión. Pero claro, eso añadía más agua todavía al río Magre, que ya iba muy crecido y se estaba desbordando en zonas como Alfarb, afectando al polideportivo. Ahí empezaron a registrarse los primeros desaparecidos. Y mientras pasaba esto en el Magre, ¿qué ocurría con el famoso Barranco del Pollo? Pues el pollo es otro cauce clave. Normalmente va seco, pero recoge agua de una cuenca muy amplia y atraviesa zonas muy pobladas, polígonos industriales. Con las lluvias del interior, empezó a llevar agua. Al principio poca, ¿no? Sí, las fuentes describen cómo en Paiporta, en Catarroja, algunos vecinos incluso se acercaban a mirar con curiosidad esa primera riada por la mañana. No eran conscientes de lo que se venía encima. Y entonces llegó la tarde. La tarde fue el infierno. Entre las 3 y las 4 cayó un aguacero descomunal justo en la cabecera de la cuenca del Pollo, entre Turis y Chiva. La zona donde ya había llovido tanto. Exacto. Y esa lluvia, sumada a la que ya bajaba, provocó una crecida brutal y súbita del Pollo. Testigos hablan de una pared de agua. ¿A qué hora fue eso, más o menos? Sobre las 5 de la tarde. El agua llegó con una fuerza tremenda. Arrasó con todo. De hecho, arrancó el sensor que medía el caudal en el barranco. A las 7 de la tarde. Ya no se pudo medir más. Y atrapó a muchísima gente. Sí, miles de trabajadores se quedaron atrapados en el polígono industrial de Ribarroja, que está justo al lado del Pollo. Una situación dramática. Y esto nos lleva al punto más doloroso, el más criticado. Las alertas a la población. Uf, sí. A ver, Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana iba poniendo mensajes en redes sociales, como a las 4:15, diciendo no hay que confiarse aunque la costa no llueva. Pero eso no llega a todo el mundo igual. Claro, la alerta realmente masiva, la que te llega al móvil sí o sí, el sistema es Alert. ¿Qué se supone que es para esto? Exactamente. Pues esa alerta no se envió hasta las 8:11 de la noche. 20:11. A las 8 de la noche. Pero si a las 5 ya estaba llegando la pared de agua. Pues eso. Para las 8 de la noche en muchas zonas la catástrofe ya era total.
Ya había gente atrapada en los tejados, gente en los coches siendo arrastrada, ya había gente que había fallecido. Es terrible. La crítica fue unánime, muy dura. Hay testimonios desgarradores en los informes. Gente diciendo, si hubiera tenido una hora de aviso, Solo una hora. me habría dado tiempo a subir a mi madre al piso de arriba, o habríamos podido coger el coche e irnos. Esa hora de margen fue literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para muchísimas personas. El balance final hiela la sangre. Las cifras bailan un poco según la fuente, pero todas hablan de más de 220 fallecidos. Sí, la mayoría en la provincia de Valencia, pero también hubo víctimas mortales en Castilla-La Mancha, en Letur y una en Andalucía. Más de 220 vidas perdidas. Y hay un dato que revela el análisis del perfil de las víctimas, que es, bueno, muy triste. Sí, es demoledor. Más de la mitad de las víctimas mortales, más de 100 personas, tenían más de 70 años. Personas mayores. Sí. Muchas vivían solas en plantas bajas. La riada llegó tan rápido y con tanta fuerza que no tuvieron tiempo ni capacidad física para escapar. Muchos fueron encontrados en sus propias casas. ¡Qué horror! Además de los fallecidos, ¿cuánta gente tuvo que dejar sus casas? Se calcula que unos 15.000 desplazados. Gente que lo perdió todo. Y los rescates. Se hicieron cientos de rescates, por aire, por tierra el día después. Los equipos de emergencia hicieron un trabajo increíble en condiciones límite. ¿Y la zona afectada? ¿Qué extensión tuvo? Fue enorme. Más de 300 kilómetros cuadrados directamente afectados. La Generalitat clasificó 86 municipios en distintos niveles de daño. Zona 0, muy afectados, afectados. Casi una cuarta parte de los municipios de la provincia. Paiporta, Catarroja, Alfafar, Algemesí, Utiel. Nombres que se nos han quedado grabados. Sí, son algunos de los más golpeados. Y en los daños materiales, bueno, las imágenes hablaban por sí solas, pero los datos de satélite también impresionan. Sí, el sistema Copernicus de la OE calculó miles de hectáreas inundadas, casi 4.000 edificios dañados o destruidos, carreteras cortadas, puentes caídos, las torres eléctricas que mencionamos, viviendas, negocios y algo muy grave, la infraestructura de agua y saneamiento. Fundamental. Quedó destruida en muchas zonas, dejando a unas 200.000 personas sin servicio básico durante días o semanas. Un problema añadido de salud pública. El impacto económico, claro, también ha sido gigantesco. Se habla de cifras mareantes. Un estudio académico llegó a estimar las pérdidas globales en más de 50.000 millones de euros. 50.000 millones. Es una barbaridad. ¿Y a nivel de la economía valenciana? Pues la propia Generalitat y la Universidad de Valencia calcularon una caída del Producto Interior Bruto de unas 0,2 tanto en 2024 como en 2025 por culpa de la Dana. Afectando a todos los sectores, imagino. A todos. La agricultura, con cosechas y ganado perdidos, y daños en infraestructuras que tardarán en recuperarse. El turismo, con cancelaciones y daños en hoteles. La industria, por los daños en fábricas y la rotura de las cadenas de suministro. Los servicios. ¿Y cómo se espera la recuperación en cada uno? Pues muy desigual. Algunas fuentes, como las consultoras especializadas en evaluar daños de catástrofes, Como MDD Forensic Accountants, que mencionan algunos informes. exacto, señalan que, por ejemplo, la construcción podría recuperarse más rápido, incluso tener un repunte por la propia necesidad de reconstruir. Es una paradoja un poco amarga. Sí, desde luego. Mientras otros sectores, como la agricultura, lo tendrán más difícil a largo plazo. Y no podemos olvidar el impacto en la salud pública. Más allá de los golpes, las heridas del primer momento. Sí, ¿qué riesgos surgen después de una inundación así? Muchos. Está el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua contaminada. Piensa que ahí se mezcla todo. Aguas fecales, residuos industriales, pesticidas de los campos. Uf, ¿qué enfermedades? Pues leptospirosis, que la transmiten los roedores, hepatitis A, gastroenteritis, tétanos. Es fundamental la vigilancia y la prevención. Y los mosquitos, ¿no? Con tanta agua estancada. Ese es otro gran riesgo. El mosquito tigre, el Aedes albopictus, que ya lo tenemos aquí, cría perfectamente en esos charcos y puede transmitir dengue, zika, chikungunya. Por eso se habla de un enfoque One Health, una sola salud. ¿Qué significa eso? Pues que la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente están interconectadas. Hay que abordar el problema de forma integral. Controlar los mosquitos, vigilar la calidad del agua, atender a las personas. Y también los problemas respiratorios por el moho en las casas, ¿no? Sí, eso es un problema a medio plazo muy importante para la gente que vuelve a casas que han estado inundadas. Pero quizás el impacto más silencioso y duradero sea el psicológico. Sin duda.
Las fuentes hablan de un impacto en la salud mental inmenso, brutal. ¿Qué tipo de problemas? Ansiedad, muchísima ansiedad, depresión, insomnio y, sobre todo, estrés postraumático, TPT. ¿Hay estimaciones de cuánta gente puede sufrirlo? Sí, y son muy altas. Se habla de un 20-25% de la población afectada en general, pero en los grupos de mayor riesgo, gente que vio cosas terribles, que perdió familiares, que se siente culpable por haber sobrevivido, ahí las cifras pueden llegar al 70 u 80%. Es altísimo. Afecta a todos, pero especialmente a la gente mayor y a los niños. Piensa que muchos niños perdieron meses de clase porque sus colegios estaban destrozados o porque tuvieron que mudarse. Eso también marca. Y el acceso a la sanidad normal también se vio afectado, claro. Claro, tratamientos de cáncer interrumpidos, gente con enfermedades crónicas sin poder seguir su medicación, farmacias inundadas. Hubo que reforzar la vacunación de tétanos, hepatitis A. Ante semejante panorama, la respuesta de emergencia fue masiva, ¿no? Se movilizaron muchos efectivos. Muchísimos. Unos 15.000 efectivos en total. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos de todas partes, policías locales, utilizaron helicópteros, camiones, incluso un buque de la Armada. Hicieron un trabajo heroico, hay que decirlo. Sí, las imágenes de los rescates eran impresionantes. Pero a pesar de ese esfuerzo, las críticas a cómo se gestionó la crisis en general fueron muy fuertes. Sí, ya hemos hablado del retraso de la alerta SS Alert, que fue quizá lo más sangrante. Pero no fue lo único. También se señaló mucha confusión sobre de quién era la responsabilidad de alertar. ¿Era la CHJ, que depende del gobierno central y controla los ríos, o era la Generalitat Valenciana, que gestiona las emergencias? Hubo un cruce de acusaciones ahí, ¿verdad? Sí, la CHJ insiste en que ellos enviaron hasta 62 avisos técnicos a la Generalitat sobre la crecida de los ríos, pero que esos avisos no se tradujeron en alertas efectivas a la población a tiempo. Y también salió a relucir una decisión política previa, ¿no? Sí, generó mucha polémica que el gobierno regional de Carlos Mazón hubiera suprimido unos meses antes la Unidad Valenciana de Emergencias, que era un cuerpo especializado precisamente en estas situaciones. En general, la percepción fue de falta de planificación, de coordinación inicial. Sí, de que la magnitud del evento desbordó los mecanismos existentes, o que estos no funcionaron como debían. Y encima, la política se metió por medio. Lamentablemente sí. La tensión entre el gobierno regional del PP y Vox y el gobierno central del PSOE fue evidente desde el principio. Hubo cruces de acusaciones muy agrios. Mazón culpando a la UEM o al gobierno central. Y el gobierno central respondiendo. Esta polarización dificultó la colaboración en momentos críticos y generó muchísima frustración entre la gente afectada, que lo que necesitaba era unidad y soluciones. Y esta situación, esta gestión, tuvo consecuencias políticas. Las fuentes mencionan encuestas. Sí, algunas encuestas posteriores, como una de Sigla 2 para El Mundo, reflejaban un desgaste importante para el PP en la Comunidad Valenciana, una caída respecto a sus resultados de 2023. ¿Y los otros partidos? Pues según esa encuesta subían Vox y Compromís, mientras el PSOE se mantenía o bajaba ligeramente. El resultado abría la puerta a un posible cambio de gobierno en el futuro, con una mayoría de PSOE y Compromís. Y la gente en la calle también mostró su enfado, ¿no? Sí, hubo protestas ciudadanas muy sonadas pidiendo la dimisión de Mazón. Recuerdo las imágenes de la visita de las autoridades a Paiporta, donde le recibieron lanzando barro. Mucha rabia acumulada. Ante tal devastación, las ayudas eran fundamentales. Se aprobaron paquetes importantes. Sí, tanto el gobierno central como la Unión Europea anunciaron paquetes de ayuda muy cuantiosos. El gobierno central aprobó medidas directas para familias. Indemnizaciones por fallecimiento, ayudas por perder la casa. Eso es. Exenciones de impuestos como el IBI, moratorias en hipotecas, avales ICO para empresas, ERTES especiales para los trabajadores con condiciones muy favorables. ERTES simplificados. Sí, con exoneración del 100% de las cotizaciones hasta febrero de 2025, para ayudar a mantener el empleo. También ayudas directas a autónomos, apoyo al sector agrario con cientos de millones. ¿Y la Unión Europea? ¿Cuánto aportó? Pues propuso una ayuda total de unos 1.600 millones de euros. Casi 1.000 millones del Fondo de Solidaridad de la UE, que es la segunda mayor cantidad que ha dado nunca de este fondo. Una cifra histórica. Sí. Y el resto, unos 645 millones, reasignando fondos de cohesión que ya tenía Valencia a través de un mecanismo llamado Restore EU. Y junto a las ayudas oficiales estuvo la respuesta de la gente. Impresionante, absolutamente impresionante. La movilización de voluntarios fue masiva.
Miles de personas de toda España yendo a quitar barro, a llevar comida, ropa, bajo lemas como «Solo el pueblo salva al pueblo». Surgieron iniciativas solidarias por todas partes. Sí. Campañas de recaudación de fondos online, chefs cocinando para los afectados, aplicaciones para coordinar la ayuda. Ese capital social, esa solidaridad fue clave para la resiliencia en los primeros momentos. Todo esto, esta tragedia, nos obliga a mirar atrás y también hacia adelante. Valencia tiene una historia complicada con las inundaciones. Muy complicada. La riada del Turia de 1957, que mató a más de 80 personas. La pantanada de Tous en 1982, con la rotura de la presa. Y danas más recientes, como la de 2019. Y de hecho, el Plan Sur, esa gran obra que desvió el cauce del Turia después del 57. ¿Funcionó? Evitó que la ciudad de Valencia capital sufriera inundaciones tan graves como las de las zonas por donde pasa el Pollo. Eso demuestra que las infraestructuras bien planificadas son útiles. Pero está claro que no basta. ¿Qué lecciones clave surgen de todos estos análisis? Pues, primero, la necesidad urgente de mejorar los sistemas de alerta temprana. Y no solo tenerlos, sino que funcionen y que la comunicación del riesgo a la población sea efectiva y llegue a tiempo. ¿Se ha llegado a hablar de crear un nivel de alerta negro? Sí, un nivel superior al rojo para situaciones de peligro extremo inminente que obligue a tomar medidas drásticas de forma inmediata. Y luego está el tema del urbanismo. El debate inevitable. Las fuentes son muy críticas con cómo se ha construido durante décadas en la Comunidad Valenciana y en otras partes de España. ¿Construir en zonas inundables? Exacto. Se señalan los años del boom inmobiliario, entre 1997 y 2007, donde se urbanizó masivamente, a menudo ignorando los mapas de riesgo o las advertencias de los técnicos. También se mencionan cambios en leyes, como la Ley de Costas de 2013, que pudieron reducir la protección. Incluso algunas fuentes apuntan a la corrupción. Sí, mencionan como casos de corrupción urbanística del pasado, como Brugal, Gürtel o Azuz, pudieron influir en decisiones sobre dónde y cómo se construía, aumentando la vulnerabilidad de ciertas zonas. Es un factor que también está ahí. Entonces, necesitamos infraestructuras más resistentes, claro, como mejores drenajes, sistemas de control de avenidas. Sí, pero no solo infraestructuras grises, de hormigón. También lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo qué? Pues restaurar las riberas de los ríos para que puedan absorber más agua. Crear zonas de inundación controlada donde el agua pueda expandirse sin causar daños. Mejorar la gestión forestal en las cuencas. Y sobre todo, ordenar el territorio, no construir donde no se debe. Fundamental. Respetar los riesgos naturales. Y para eso hace falta voluntad política y planificación a largo plazo. Y cooperación entre administraciones. Indispensable. Hay que superar la polarización política cuando hablamos de la seguridad de la gente. Tiene que haber colaboración real y efectiva entre el gobierno central, la Generalitat, los ayuntamientos. Y no olvidar la recuperación a largo plazo, especialmente la salud mental. Eso es. El trauma es profundo y la recuperación será larga. Necesita apoyo sostenido. Y por supuesto, asumir de una vez por todas que la adaptación al cambio climático no es una opción. Es una obligación. Es una necesidad imperiosa si queremos evitar que catástrofes como esta se repitan o sean aún peores en el futuro. En resumen, lo que nos dibujan todos estos materiales es un cuadro muy complejo. Una catástrofe terrible, sí, iniciada por un fenómeno meteorológico extremo, pero cuyas consecuencias se vieron multiplicadas, amplificadas, por una serie de vulnerabilidades que ya estaban ahí, urbanísticas, de infraestructuras, y por fallos críticos en la gestión de la emergencia, sobre todo en las alertas. El resultado ha sido un coste humano, social y económico terrible, devastador. Pero también, como decíamos, hemos visto una cara de enorme resiliencia, de solidaridad de la comunidad. Sí, esa es la otra cara de la moneda, la que da algo de esperanza. Y quizás la pregunta final que nos dejan estos análisis, para que reflexionemos, es esta. Más allá de limpiar el barro, reconstruir las casas y dar ayudas inmediatas, ¿cómo podemos asegurar como sociedad que de verdad aprendemos las lecciones? Lecciones sobre cómo nuestro modelo de desarrollo se relaciona con el clima, sobre la necesidad de transparencia en la gestión, sobre prepararnos mejor. ¿Cómo hacemos que esas lecciones se conviertan en acciones políticas valientes, sostenidas en el tiempo, que pongan la seguridad de la gente por delante de todo, incluso cuando pase el tiempo y la memoria, inevitablemente empiece a fallar? Esa es la gran cuestión, sí.
evitar que la historia se repita con esta dureza. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.